Eh, en esta parte de acá vamos a ver el tema de funciones. Mm, ya, vamos a ver el tema de funciones. Vamos a ver gráficas de funciones, básicamente, ¿no? Gráfica de una función. Recuerda que gráficamente, pues una función es un conjunto de pares ordenados en el plano cartesiano, ¿no? Que van a representar, pues, una función, ¿no? Por ejemplo, esta gráfica es una gráfica de 4 puntos, ¿no? ¿Cuál es su gráfica? La gráfica son 4 puntos, pues. Pero también vamos a ver gráficas que son curvas, ¿no? Que son líneas. Y una de las propiedades para yo identificar que es una función es de que va a ser una función si para toda línea vertical que yo le trace va a intersectar a la gráfica en solo un punto, ¿no? O sea, es una función si para toda línea vertical que yo trace lo intersecta en un solo punto, como en este caso, ¿no? Trazo una línea vertical en un solo punto, mira, ve, en un punto nada más. Por lo tanto, esta gráfica de color naranja es una función. Pero en cambio, esta gráfica de color verde no sería una función, ¿no? Eso no sería una función. ¿Por qué? Porque fíjate que lo va a cortar en que, profe, en este caso lo está cortando en 2 puntos, pues. Y cuando le corta en 2 puntos ya no va a ser que, ya no va a ser función. ¿Listo? Ahora, ¿no? Eh, Tienes que entender que todo punto que pertenece a una gráfica verifica lo siguiente, ¿no? Si este par ordenado AB pertenece a la gráfica, quiere decir que la función evaluada en A es igual a B. O lo mismo que diga que B es igual a que B es igual a la función evaluada en A. B es igual a la función evaluada en A. Ten en cuenta eso, ¿no? Por ejemplo, para este problema, ¿no? Dice, ¿no? Se muestra la gráfica de la función f, calcula el valor de f de menos 2 por f de 5 por f de 4 por f de 0. Entonces, lo primero que tú tienes que darte cuenta acá es lo siguiente, ¿no? F de menos 2. Por ejemplo, este punto de acá es el punto ¿qué? Es el punto 4 7. Tienes que darte cuenta de eso. Este de acá es el punto ¿qué? Es el punto 0,5. Y este punto de acá ¿qué es? Es el punto menos 2 0. Es el punto menos 2 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Muy simple, pues. Profe, y f de 5 no me dan. Es cierto, no te dan, pero vamos a ver si es necesario o no es necesario, ¿no? ¿Cuánto vale f de menos 2? Aquí, f de menos 2 vale 0. F de este menos 2 vale 0. Acá está. Aquí estaría. Por ejemplo, ¿no? F de 0 vale 5. Ahí está. F de 4 vale 7. Ahí está. Y reemplazas, pues. Profe, pero yo no sé cuánto vale f de 5, es cierto. No sabes cuánto vale f de 5, pero no es necesario, pues. Porque f de menos 2 vale cuánto? 0 y 0 por algo se hace 0. F de 4 vale 7 y f de 0 vale 5 y 7 por 5, 35. ¿Cuánto sale entonces? Sale 35. ¿Listo? Sigamos. A ver, ¿qué tenemos por acá? Observación. Este es cuando tú quieres graficar o cuando en el problema te pida que tú quieres encontrar los cortes con los ejes, ¿no? Ya sea con el eje de las abscisas o con el eje de las ordenadas. Si tú quieres saber en qué punto se corta con el eje X, si tú quieres saber en qué punto se corta con el eje X, entonces lo que tú tienes que hacer es reemplazar y igual a 0. Y si tú quieres saber en qué punto se corta con el eje Y, tú reemplazas X igual a 0. Por ejemplo, te pide la gráfica de esta función, ¿no? Y más o menos aquí te está dando la gráfica y tú quieres saber cuáles son esos puntos de acá. Entonces, primero vamos a ver, ¿no? Vamos a hallar el valor de A. Si yo quiero hallar en qué punto se corta con el eje Y, si yo quiero saber con el eje Y, pues yo reemplazo X0. Entonces, en la función voy a reemplazar X0. Voy a hallar F de 0, voy a hallar. Eso es lo que voy a hallar, F de 0. Si X vale 0, sería 0 al cuadrado menos 5 por 0 más 6. Ahora tú eres inteligente. Tú sabes pues que este sale 0 y te queda Y6. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa? Que este punto es el punto ¿qué? Es el punto 6. Y6. O hablando de coordenadas, es el punto 0,6. Pues. Hablando de coordenadas, es el punto 0,6. ¿Listo? Ahí está. Ahora, ¿y qué más? Yo quiero saber, por ejemplo, con el eje X, ¿dónde se intersecta? ¿Cuáles son esos puntos? ¿Qué hago? Y igual a 0. Pero ¿quién es Y? Él es Y. Eso es lo que tú tienes que saber. Que eso de ahí viene a ser Y.
O sea, esto de acá, ¿quién es, profe? Es Y. Y es igual a esto. Entonces, como Y vale 0, ¿qué voy a decir entonces? Que x cuadrado menos 5x más 6 vale 0. Factorización en aspa. ¿No? Menos 3 menos 2, para que me dé menos 5x, que quiere decir que x vale 3 y x vale 2. Quiere decir que este punto es el punto 2 y este punto de acá, a ver, perdón. Borrar. ¿Qué quiere decir entonces? Que este es el punto 2 y este es el punto que, este es el punto 3. Pues. No, hablando en coordenadas, este sería el punto que, este sería el punto 0, 2, ya, y este sería el punto que 0, 3. Este es el punto 0, 3. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas? El punto 2, 0 y el punto C3. Y el punto A que el punto 0, 6, ¿no? 0, 6. Y eso era lo que me estaba pidiendo. Entonces, ya sé cómo puedo hallar los puntos de intersección. Ya sé cómo puedo hallar los puntos de intersección. Una observación. Para encontrar los puntos de intersección de dos gráficas. Por ejemplo, tú vas a resolver problemas donde se intersectan dos gráficas. Y si hay dos gráficas que se intersectan, para hallar el punto de intersección de esas dos gráficas, lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Pues. Lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Quiero hallar este punto de intersección, por ejemplo. Igual a las funciones. Igual a las funciones. Igualando las funciones vas a poder hallar los puntos de intersección, ¿no? Por ejemplo, yo quiero saber los puntos en común, ¿no? Que sería el punto de acá y el punto de acá. Ya me dieron la gráfica. Pero esta gráfica verde es la función x cuadrado más 1. Esta gráfica de acá, medio naranja que parece, es un x más 3. Si yo quiero hallar los puntos de intersección, ¿qué debo hacer entonces? Ah, mira, ve. Para hallar los puntos de intersección, lo que yo tengo que hacer es igualar esto de acá. ¿No debo igualar? Digo, x cuadrado más 1 igual a x más 3. Todo lo paso para el lado izquierdo y me queda que x cuadrado menos x menos 2 igual a 0. ¿Y cómo se resuelve esta ecuación de segundo grado? Método del aspa. Descompongo, ¿no? X más 1 menos 2. ¿No? Producto en aspa me sale menos x. ¿Qué quiere decir? Que x1, por ejemplo, vale menos 1 y el x2 vale 2. Profe, pero yo quiero saber la coordenada, quiero saber cuánto vale y. Reemplaza. Profe, ¿dónde? Donde sea. Reemplazas en f de x o en g de x. En cualquiera de las dos funciones. Porque acuérdate que este punto pertenece a ambas funciones. Entonces yo ya sé que esta coordenada, por ejemplo, yo ya sé que el x vale menos 1, ¿no? Quiero hallar el valor de y, reemplazo acá, por ejemplo. Si vale menos 1, menos 1 más 3, 2. Este sería el punto menos 1, 2. Este punto de acá, el x vale 2. Quiero saber el valor de y. Reemplazo acá. 2 más 3, 5. ¿Qué sería? El punto 2, 5. Profe, y si reemplazaba en la otra función, igual. Iba a salir igual. ¿Ya? Iba a salir igual. ¿Listo? Gráficas notables es una función constante. Una función constante es una línea paralela al eje X. ¿No? Toda función constante es igual a un K. ¿No? Toda función constante es una línea paralela al eje X. Profe, ¿paralela al eje Y? No. Porque si sería paralela al eje Y, ya no sería una función. Ya, tiene que ser paralela al eje X. Toda línea horizontal, ¿no? Viene a ser una función. ¿No? La gráfica que es una recta horizontal. Dominio, todos los reales. El rango, mira acá. Ya. El rango va a ser ¿quién? El rango va a ser K. Si K vale 5, el rango es 5. Si K vale menos 4, el rango es menos 4. Ten en cuenta eso. ¿Listo? Ten en cuenta eso. Por ejemplo, aquí, ¿no? G de X igual a 2. Ubico el punto Y2 y es una recta horizontal que pasa por ahí. Profe, ¿cuál es el dominio de G? ¿Cuál es el dominio de G? El dominio de G es todos los reales. Profe, ¿y cuál es el rango de G? El rango de G sería ¿quién, profe? El rango de G sería 2, nada más. Por ejemplo, h de x igual a menos 3. Recuerda que si es negativo, es una recta horizontal que está debajo del eje X. Profe, dominio de G serían los reales. Profe, ¿el dominio siempre va a ser los reales? Sí, el dominio siempre va a ser los reales. Profe, ¿y el rango de G? El rango de G sería en este caso ¿quién? Menos 3. ¿Listo? En este caso sería menos 3. Sigamos. Función signo. Está interesante. Ya, este simbolito que está acá, óbvialo ya. Ya, listo. Ya fue. Una función signo tiene 3 valores. O sea, su rango tiene 3 valores. Una función signo puede ser igual a 1, puede ser igual a 0 o puede ser igual a menos 1. ¿Cuándo es igual a 1? Es igual a 1 para todo x mayor que 0.
Para todo x mayor que 0 va a ser igual a 1. ¿Y cuándo es igual a 0? Cuando x vale 0. Para x0 es igual a 0, por eso su gráfica sería aquí. Este punto pertenece a la gráfica. Pero va a ser menos 1 para todo x negativo. Para todo x negativo va a ser menos 1. Entonces tengan en cuenta eso. Para todo x positivo va a ser 1. Y para todo x negativo va a ser menos 1. Es esta recta que está acá, ¿no? Es la recta que está acá. Está acá. Esta. Y aquí sería. Profe, ¿por qué esa bolita está sin pintar? Porque no toma, pues. Aquí no lo toma. ¿Dónde lo toma? Lo toma acá. Ahí recién lo toma. ¿Listo? Por ejemplo, acá, ¿no? La función signo de x igual a x menos 2. Sería eso, ¿no? Pero para x menos 2 mayor que 0. Para x menos 2 mayor que 0. Pero si x menos 2 es mayor que 0, ¿qué vas a decir acá? Ah, profe, quiere decir entonces que x mayor que 2. ¿Y acá qué te vas a decir entonces? Que x igual a 2. ¿Y qué vas a decir acá entonces? Que x es menor que 2. Entonces, ¿para quién te sale 0? Para x2. Para x2 sale 0. Ahí está. Para x mayor que 2 va a ser 1. Ah, ya, de 2 hacia allá. Mayor es 2 hacia allá. Por eso la gráfica va hacia acá. Y menor de 2 va a ser menos 1. O sea, este punto de acá es menos 1, este punto es 1. Ya, ten en cuenta eso. La función identidad, no. La función identidad es la función f de x igual a x, ¿no? Igual a x. Es una recta que pasa por el origen de coordenadas. Además, el ángulo que va a formar va a ser ¿cuánto? El ángulo que forman va a ser igual a 45 grados. Ahora, pero ese es para f de x igual a x. Y para f de x igual a menos x, mira, fíjate cómo es esto, ¿ah? Es una línea, ¿no? Este cambia, va a ser así, acá. Y el ángulo que van a formar aquí va a ser 135 grados. Dominio reales, rango reales. Fue para todos los valores. Siguiente. Función lineal. Una función lineal. A diferencia de la función identidad, la función identidad era aquella función que pasaba por ¿dónde? Por el origen de coordenadas. La función identidad es la función que pasa por el origen de coordenadas. Pero una función lineal no pasa por el origen de coordenadas. Pero es una recta, profe, sí es una recta. ¿Ya? Ahora, toda función lineal tiene la forma ax más b. Y recuerda que el a tiene que ser diferente de 0, ¿no? ¿Recuerdas eso? Porque si, no, si a no es diferente de 0, no sería una función lineal, pues. Si el A es positivo, siempre va a ser así, ¿no? Una línea echada así, ¿no? Pero si el A es negativo, hacia el otro lado. Esta de acá, cuando el A es positivo, siempre es una función creciente, ¿no? Porque recuerda que cuando tú analizas una función, analizas de izquierda a derecha. Y si tú analizas de izquierda a derecha, tú dices que va creciendo, pues, por una función creciente. Pero en cambio, mira de acá, como es una línea así, si analiza de izquierda a derecha, va disminuyendo. ¿Listo? Ahora, si por ahí quieres saber algunas cosas, por ejemplo, este punto de acá, este punto B, o este punto de acá, el punto de intersección con el eje Y es el término independiente. Es el término independiente. Y la intersección con el eje X, la intersección con el eje X es la raíz de esa ecuación, ¿no? Porque esa función, puedes decir que esa función lineal es una ecuación de primer orden o una ecuación de primer grado. Y la solución o la raíz es el punto de corte acá. ¿Ya? Algo que tienes que tener en cuenta. Eso lo conoces, dominio todos los reales, rango todos los reales. Mira lo que dice acá importante. Solo se necesitan 2 puntos para su gráfica. Lo conoces, así que avanzamos rápido. Pendiente de la recta. Recuerda que la pendiente de la recta viene a ser la tangente del ángulo, ¿no? Y hace un momento te dije, pues, que aquí está el ángulo, ¿no? La tangente, o el ángulo que está acá. Pero siempre es, ¿no? De esta manera. Mira cómo formamos el ángulo. ¿Y a qué es igual la pendiente? A la tangente. La tangente. ¿Y tú sabes quién es la tangente? ¿Ya? ¿Tú sabes quién es la tangente? El coeficiente del X. Este A es el valor de la tangente. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? En la gráfica de la función lineal f de x igual a x más b, ves el término independiente, ¿no? ¿Y recuerdas quién era el término independiente? Era la intersección con el eje Y. Se intersecta en 2, b vale 2. ¿Quién es A? La pendiente. ¿Quién es la pendiente? La tangente de 30. Entonces yo digo acá, ¿no? A es igual a tangente de 30.
Profe, ¿cuánto vale la tangente de 30? Tú sabes, tú eres inteligente, ¿no? Epa, un momento, ¿qué pasó? Creo que estaba acá. Sí, estaba acá. Ya. Entonces, ¿no? Tienes que hallar qué cosa. Tú tienes que hallar la tangente de 30. Pues. Ya. Esta es la tangente de 30. ¿Cuánto vale la tangente de 30? 1 entre raíz de 3 o de frente, ¿no? Raíz de 3 sobre 3. Ahí está. Te pide calcular A por B. 2 por raíz de 3 sobre 3. 2 raíz de 3 entre 3. Y listo. ¿Ya? Rapidito nomás, chicos, como para recordar una función simétrica de una recta. Si conocemos los puntos de corte de la recta con el eje X y con el eje Y, entonces conocemos su ecuación. Ecuación simétrica. Ya listo, escúchame. La ecuación simétrica se llama ecuación simétrica. ¿A qué va a ser igual la ecuación simétrica de una recta? Va a ser igual a X entre A más Y entre B igual a 1. Esta es la ecuación simétrica de una recta. Profe, ¿de dónde saco A? ¿De dónde saco B? A es el punto de intersección con el eje X y B es el punto de intersección con el eje Y. Por ejemplo, ¿no? Encontrar las coordenadas del punto P. Primero, tú te tienes que dar cuenta que P, ¿qué viene a ser? Epa. ¿Qué te tienes que dar cuenta primero? Te tienes que dar cuenta que P viene a ser un punto de intersección de las dos rectas. ¿Y cómo se llama el punto de intersección de las dos rectas? ¿Cómo se llama el punto de intersección en las dos rectas? Igualando las ecuaciones. ¿Ya? Igualaba las ecuaciones. Entonces, ¿no? Tú quieres hallar aquí, ¿no? Por ejemplo, profe, quiero hallar, por ejemplo, la ecuación de la recta F. ¿Qué sería? Ah, mira, escúchame. Por ecuación simétrica sería X y Y. ¿Pero X entre quién? Entre el punto de intersección con el eje X. A esta gráfica azul se intersecta en X en el punto menos 6. El punto menos 6, por eso coloco menos 6. Y con el eje Y en el punto menos 3, por eso coloco el punto menos 3. Y desarrollamos esto, pues, chicos. Porque para que sean homogéneas, él sería por 2 y él sería por 2. ¿Qué tendrías? X más 2Y y él pasa a multiplicar, igual a menos 6. Ahora, llevemos la ecuación de G, igual, XY. ¿Con quién va? ¿Quién va debajo del X? El punto de intersección de la gráfica con el eje X. Ah, profe, aquí en menos 4. Ahí está. ¿Quién va debajo del Y? El punto de intersección de la gráfica con el eje Y en el punto 2. Ahí está. ¿Qué hago para que sean homogéneas? Lo multiplico por menos 2, ¿no? Y arriba también por menos 2 para no alterar. ¿Qué tendrías? X menos 2Y. Acá tendría menos 4 que pasa a multiplicar al 1. ¿Qué sería menos 4? ¿Y qué es lo que tienes acá? Un sistema de ecuación. Y recuerda que el punto de intersección es la solución de esas dos ecuaciones. Ah, profe, entonces, ¿qué voy a decir? Resuelvo, pues. Si tú sumas, le dices adiós. 2x igual a menos 10, x vale menos 5. Reemplazamos en una de las ecuaciones y y vale menos un medio. ¿Cuál es el punto P? El punto menos 5 menos un medio. El punto 5 menos un medio. ¿Listo? ¿Han revisado el material? ¿Hay función cuadrática? A ver, ¿alguien que haya revisado el material? ¿Hay función Ahí. cuadrática? Sí, profe. ¿Sí hay? Ya, Sí. listo. Sí, entonces hagamos función cuadrática. ¿Qué son? Pone 17. Repito, una función cuadrática. A ver, espérese. Ah, sabía que te ibas a correr. Ya, ahora sí. Una función cuadrática es de la forma f de x igual a x cuadrado, ¿no? F de x igual a x cuadrado. Y una función f de x igual a x cuadrado, su gráfica es una parábola que va hacia arriba, cuyo vértice se ubica en el origen. Una parábola que va hacia arriba, cuyo vértice va hacia arriba. Pero si la función f de x sería menos x cuadrado, sería una parábola que va hacia abajo, cuyo vértice también se encuentra en el origen. Pero la forma general sería la de acá, ¿no? Un ax cuadrado más bx más c. Donde a tiene que ser diferente de 0, ¿para qué? Para que sea una ecuación de segundo grado, o sea, una función cuadrática. Completando cuadrados, esta función de acá tú lo puedes convertir al de acá. Lo puedes llevar al de acá. Donde el vértice, ¿quién va a ser? H, K. X menos H y más K. H, K. Si este A es positivo, parábola hacia arriba. Vértice H, K. Y mira, ve. ¿Te acuerdas hace un momento en la función lineal que la intersección con el eje Y
era en el término independiente de la función. Aquí también. La intersección con el eje Y es en el término independiente de la función. ¿Cuál es el término independiente? C. Por lo tanto, C. ¿Viste? Y el vértice H, K. ¿Qué pasa si es menor que 0? Una parábola que va hacia abajo. ¿Y dónde se intersecta con Y? En el término independiente. Ten en cuenta eso. ¿Listo? Sigamos. Por ejemplo, acá, ¿no? Te pide graficar esto de acá. Ya te pide graficar esto de acá. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Formar, pues, una ecuación, un trinomio cuadrado perfecto. X cuadrado menos 4x más 3, ¿no? Para formar una ecuación, ¿no? Para formar una ecuación, para formar un trinomio cuadrado perfecto, le sumo 4 y luego le resto 4, ¿no? Pero, ¿y para qué le suma 4? Porque esto de acá va a ser un x menos 2 al cuadrado. Pues. Más 3 menos 4 va a ser menos 1. Recuerda que el vértice de acá siempre, cuando es menos, sacas el valor de acá, sacas 2. Y él es menos 1. El vértice es 2 menos 1. Buscas el vértice 2 menos 1. ¿Y dónde se intersecta con el eje Y? En el, ¿te acuerdas? En el término de E3. Entonces lo graficas y está. Ahora, tú quieres saber en qué punto se intersecta con el eje X. ¿Quieres saber cuáles son estos puntos? Muy simple. ¿Ya? Intersección con el eje, ojo, esto de acá lo puedes obviar, ¿ah? Porque intersección con el eje Y de frente. ¿Dónde se intersecta con el eje Y? En el término independiente, de frente. Pero si quieres ya intersección con el eje X, haces Y0, pues. 0 es igual a X menos 2 al cuadrado menos 1. Y esto es cuestión de resolver, ¿no? ¿Qué te queda entonces? Que X menos 2 al cuadrado es igual a 1, ¿no? ¿Qué te queda entonces? Que X menos 2 es igual a 1 o X menos 2 es igual a menos 1. Te sale X3 y te sale X igual a 1. Pasa por X1 y pasa por X3. Ahora, ¿qué tienes que tener en cuenta? Las abscisas del punto de corte con el eje X son las raíces reales. Estas son las raíces. 1 y 3 son las raíces de la ecuación. No, la ordenada del punto de corte con el eje Y es el término independiente. Eso ya te había mencionado. Ya, eso ya te había mencionado. ¿Listo? Sigamos. Observación. Ya. Mira, a ver. Si tú quieres hallar, si tú quieres hallar el valor del H, el valor de H es menos B entre 2A. O sea, si a ti te dan la ecuación, te dan la función cuadrática de esta forma, si te dan la función cuadrática de esta forma, el H que es igual a menos B entre 2A. ¿Y cómo hallo el K? ¿Cómo hallo el K? Muy simple, la función lo evalúa en H. La función lo evalúa en H. O sea, si tú tienes, ¿cómo hallo H? Menos B entre 2A. ¿Y cómo hallo el valor de K? Simplemente, una vez que hallo el valor de H, la función lo evalúa en H y eso me da el valor de K. Recuerda siempre que si A es mayor que 0, es una parábola que va hacia arriba, y si es menor que 0, es una parábola que va hacia abajo. Ahora, ¿qué sucede si estoy hablando de una parábola que va hacia arriba? Si es una parábola que va hacia arriba, tiene un punto mínimo. Tiene un punto mínimo. ¿Y quién es el punto mínimo? ¿No? Por ejemplo, ¿para qué valor de X toma su valor mínimo? Para el valor H. ¿Y cuál es el valor mínimo? K. El F mínimo es K. Quizás algunos recuerden, no sé, les debía haber enseñado con derivadas, ¿no? Esa es una manera de hacerlo. Esta es la otra manera, ¿no? Más teórica. ¿Dónde tienes que manejar propiedades? Si es una parábola que va hacia abajo, tiene punto máximo. Profe, ¿no va a tener mínimo? No. Recuerda, una función cuadrática es una de dos. O tiene mínimo o tiene máximo. Profe, una función cuadrática puede tener mínimo y máximo si se acota, ya, si se acota el dominio, si te dan un dominio restringido, sí puede tener máximo y mínimo. Pero si solo te dan una función cuadrática nada más, entonces ya ahí es una de dos. O tiene mínimo o tiene máximo. ¿Cómo hallo el punto mínimo? Tienes que hallar el vértice. H es el valor donde se hace mínimo o se hace máximo, si estás en este caso. ¿Y cuál es ese máximo o cuál es ese mínimo? La función evaluada en H, o sea, acá. Viene cerca. ¿Listo? Por ejemplo, aquí, ¿no? Se lanza una piedra al aire tal que su altura queda determinada por la función f de t, que es menos 5t cuadrado más 50t.
donde t es el tiempo en segundos y ft es la altura en metros. Hay el tiempo en que la piedra alcanza su máxima altura y cuál es dicha altura. Tiene la función. Ahí está. Mira, es negativo. ¿Qué es? Una parábola hacia abajo. Y tiene una parábola hacia abajo, ¿qué tiene? Tiene máximo. ¿Y qué tienes que hallar? El vértice. ¿Y cómo hallas h menos b entre 2a? Pregunta. A ver, voy a cambiar el color. ¿Quién es a? Menos 5. ¿Quién es b? 50. ¿Quién es c? Tu nota. 0. Pero yo quiero menos b entre 2a. Ahí está. Menos 50 entre 2 por a, que vale menos 5. Menos y menos hace más, pues. 2 por 5, 10. 50 de 10, 5. Ahí está. Tienes el valor de h. Pero, por ejemplo, acá te dice, ¿no? ¿En qué tiempo la piedra alcanza su máxima altura? Ah, en el tiempo 5. Para T5. Para T5 alcanza su, ¿qué? Para T5 alcanza su máxima altura. ¿Y cuál es esa máxima altura? Te dice. ¿Cuál es esa máxima altura? Les voy a hallar el valor de K. ¿Y cómo hallo el valor de K? La función lo evalúo en el punto H. La función lo evalúo en 5. Reemplazo 5, ¿no? Menos 5 por 5 al cuadrado más 50 por 5. ¿Y cuánto me va a salir? 125. H vale 5 y K vale 125. Si lo quieres graficar, es una parábola que va hacia abajo y el vértice es el vértice 5,125. Te decía, ¿no? ¿Para qué valor de T? Ah, para T5. ¿Y cuál es la altura máxima? 125. Ahí está. ¿De acuerdo? Sigamos. Epa, se pasó. Esto es lo que te dije. Gráficamente una función, esto por ejemplo lo vimos cuando vimos ecuaciones de segundo grado, ¿no? Recuerda de que si A es mayor que 0 es una parábola que va hacia arriba. ¿Ya? Y si es una parábola que va hacia arriba te presenta 3 casos. ¿Ya? Si la discriminante, recuerda quién es la discriminante, no te olvides. ¿Quién es la discriminante? El triangulito, ¿quién es? El b cuadrado menos 4 veces a por c. Si la discriminante es positiva, ¿qué va a pasar? Recuerda que tiene 2 raíces. Entonces, la gráfica, ¿o qué me puedes decir de la gráfica entonces? Tú de la gráfica me vas a decir que el vértice se encuentra debajo del eje X. El vértice se encuentra debajo del eje X. ¿Para que pueda qué? Para que pueda cortar al eje X en 2 puntos que vienen a ser las 2 raíces reales y diferentes. ¿Qué pasa si la discriminante es igual a 0? Es una parábola que va hacia arriba, pero como la discriminante es igual a 0, recuerda que tiene raíces reales iguales. Y al tener raíces reales iguales quiere decir que la gráfica lo va a cortar en un solo punto. ¿Qué quiere decir eso? Que el vértice se ubicará acá. El vértice se ubica en el eje X. ¿Qué pasa si la discriminante es menor que 0? Recuerda, no tenía raíces reales. Y para que no tenga raíces reales, quiere decir entonces que la gráfica es una parábola que está arriba del eje X. Es la única manera de que no haya intersección con el eje X. ¿Eso qué quiere decir? Que el vértice se ubica arriba del eje X. Ese es el vértice. ¿Qué pasa si es una parábola hacia abajo? ¿Qué pasa si el A es menor que 0? La misma. Como es una parábola hacia abajo, para que pueda haber 2 puntos de corte, ¿no? Porque si la discriminante es mayor que 0, tiene que haber 2 puntos de corte. Para que haya 2 puntos de corte, el vértice tiene que estar arriba del eje X. Pero ¿qué pasa si me sale la discriminante igual a 0? Tiene que haber un solo, tiene que haber un solo punto de corte con el eje X. El vértice se ubica en el eje X. ¿Qué me pasa si la discriminante me sale menor que 0? Recuerda, menor que 0, no debe haber corte con el eje X. Recuerda que A es menor que 0, la parábola va hacia abajo. El vértice se encuentra debajo, entonces. Ya, hay que tener en cuenta eso. A ver, ya, y eso ya para que tu tarea. ¿Listo? Vamos a pasar algunos problemas. Descartar. Ya, ahora sí. Los problemas, vamos. Dada la siguiente gráfica, dice, indique la secuencia correcta de verdadero o falso. Vamos, ya eso es sencillo, chicos, ya. Ya con la teoría, algo rápido, ¿no? F es una relación y H es una función. ¿Qué dices? ¿Verdadero o falso? A ver, vamos. ¿Qué sale? Me imagino que está. ¿Verdadero? Ella. A ver, verdadero. Sí, ¿no? Esta es una relación, pero esta es una función. El rango de F, que es esto, va de -1 al más infinito. De -1 se va hacia arriba, sí. El dominio de H es de -infinito a 1, -infinito a 1, y luego de acá, ¿no? Pero abierto en 0 hacia allá, sí, verdadero. Falsa, profe. ¿O no? ¿Falsa? No, verdadero.
Rango va desde -1 arriba hacia más infinito. Toma el -1. El dominio es de acá, viene desde menos infinito hasta el 1. Toma el 1 porque está pintado. Cerrado en -1. Y luego de acá, porque la gráfica empieza de acá. Desde 0, abierto en 0, al más infinito. ¿Verdadero? ¿Cuánto es f de 1? F de 1. A ver, ¿qué dices? Este de acá. ¿Verdadero o falso? A ver. ¿Qué sería, verdadero o falso? F de 1, ¿cuánto vale? F de 1 sería -1, ¿no? Y H de -1 sería 0. Verdadero, todo verdadero. 3. Determine la gráfica. ¿Ya cuál es la gráfica de eso? ¿Cuál sería la gráfica de eso? A ver. Signo de x menos 2 más 2 veces el signo de x cuadrado más 1. A ver. ¿Cuál sería la gráfica? ¿No tienes? Recuerda que el signo te daba dos valores nada más, ¿no? Claro. A ver. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, esto de acá, este de acá siempre va a ser positivo, ¿no? Este de acá siempre va a ser positivo. O sea que, por ejemplo, el signo de él, ¿cuánto va a ser? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto vale eso? 1. 1, él vale 1. ¿Por qué, profe? Porque ese siempre va a ser positivo, pues. Y recuerda que habíamos definido cuando definíamos el signo de una función x, por ejemplo, iba a ser igual a 1 para x mayor que 0. Iba a ser igual a 0 si valía 0. Iba a ser igual a -1 si x era negativo. Pero en este caso, esta expresión es una expresión que, una expresión así como te gustan, positiva. Y si este es un número positivo, el signo vale 1. Entonces, este h, ¿no? Este h de x, ¿qué sería entonces? ¿El signo de quién? El signo de x menos 2 más 2. Ahora, ¿qué quiere decir más 2? ¿Te acuerdas la gráfica de él? Hállame la gráfica de él, solo de él. ¿Te acuerdas la gráfica de él? ¿Te acuerdas la gráfica de él? Lo vimos en el ejemplo. ¿Cómo era la gráfica de él? ¿Te acuerdas? Era así, ¿no? Aquí en el punto 2, acá arriba, hacia allá. Bueno, aquí era abierto. ¿No? Aquí era abierto y hacia allá, ¿no? Y aquí, hacia acá. ¿Te acuerdas la gráfica? Lo vimos en la teoría. Si es más 2, si es más 2, ¿qué quiere decir entonces? Que va a subir 2 unidades. Entonces, esta gráfica, ese más 2 quiere decir que va a subir 2 unidades hacia arriba. ¿Cuál sería la respuesta entonces? A ver, ¿cuál sería la respuesta entonces? ¿Qué dices tú? La B. A ver, fíjese bien, ¿cuál sería la respuesta entonces? ¿Sería la B? Claro, ¿no? Porque va a subir, o sea, esta gráfica que está acá, súbelo. Él no puede ser. Él sería la que habíamos visto, ¿no? Esto de acá sería sin sumar 2. Tiene que subir 2 unidades, la B, pues. Nada más. ¿Ya? No es tranca. Esta de acá, ¿por qué no sería? Porque este punto de acá sin pintar tendría que estar en el medio, ¿no? Y el de acá, este punto tendría que estar acá. El de acá no, ¿te das cuenta? O sea, la B sería. Sigamos.
Siguiente problema. ¿Dónde están los problemas? 5, problema 5. A ver, vamos, díctame. Secuencia correcta, verdadero o falso. El término independiente de P es 3. Habla, verdadero o falso. Verdadero. Verdadero. Término independiente es el punto de intersección con el eje Y. En 3, sí, listo. La raíz del polinomio 5, sí, porque se intersecta con el eje X. 5, listo, verdadero. A por B es menos 9 quintos. Habla. Tú ya tienes que P vale, que el término independiente es 3. O sea, tú tienes que P de X es igual a X más ¿cuánto? A X más 3. Ahora, en la raíz del polinomio es 5. ¿Qué quiere decir? Que ese A por 5 más 3 te tiene que dar 0, pues. ¿Cuál es la raíz? El valor que tú reemplaces aquí, que te dé 0, pues. Y de acá, ¿qué te sale? Que A es igual a ¿cuánto? Menos 3 quintos. Y si yo multiplico A por B, porque yo sé que B vale 3, ¿te sale lo de acá? Sí, ¿no? Verdadero. Por lo tanto, todos son verdaderos. Todos son verdaderos. Ya vamos a tratar de avanzar rapidito. A ver, 7, a ver qué dice por acá el chat. Casita ya. Ahí estabas vivo. No, ya no se puede. Yo intenté, esa misma noche intenté hacer eso. No, y el especialista me mató en One, así que por las puras. A ver, grafique la función, dice. Ya rapidito. Desarrolla. ¿Eso qué sería? ¿No sería un x cuadrado menos 8x más 15? ¿Sí? ¿Ya? Ahora, al x cuadrado lo acompaña el 1, es una bueno, todas las pruebas van hacia arriba, así que está de más. Ya. Ahora, ¿qué sucede? Se intersecta Menos con B sobre y15. octava. El de acá no, ¿no? Porque con y se tiene que intersectar en 15. El de acá tampoco, ¿ve? El de acá tampoco y te quedan estas dos opciones. ¿Y cuáles son los puntos de intersección? En la solución, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Los puntos de intersección, ¿dónde se da? Dice. Es, ya, Y pero es con igual. respecto al eje X. Tendrías que, o sea, ¿esto lo igualas a 0? O tú sabes qué es esto, ¿no? X menos 3 por X menos 5. Igual a 0. ¿Qué te queda? X igual a 3 y X igual a 5. Y esos son los puntos de intersección. ¿Correcta? La D. ¿Listo? Correcta la D. Sigamos. 9. Con esto cerramos. ¿Qué hora son? Oh. ¿Qué me pide? Determina la suma de los componentes del punto en común entre las gráficas de las funciones. Ya, esto hemos hecho un problema similar, un ejemplo similar vimos, ¿no? Ya, vamos. ¿Cuál sería la ecuación de f? A ver, dime. Recuerda que es x más y, ¿no? ¿Igual a cuánto? Igual a 1, ¿no? ¿Quién va debajo del x? Ah, ya, f es esto. La intersección con el eje x es en 2. Con y es en 5. Ah, ya, entre 5. ¿No? Producto en aspas sería 5x más 2y. 2 por 5, 10 y multiplica el 1. 10, ahí está. Ahora vamos con g. Igualito, ¿no? Simétrica, acá también y. Y también igual a 1. Con x en menos 2, aquí sería menos 2. Y con y es en 2, ahí está. ¿No? O sea que tendría que multiplicarlo aquí por menos 1, ¿no? Para que sean homogéneos. Menos 1 y por aquí menos 1. ¿Qué tendría entonces? X menos y igual a menos 2. Entonces yo formaría mi sistema, ¿no? 5x, a ver, perdón. 5x, porque recuerda que el punto de intersección es la solución. Sería duplicando 2x menos 2y igual a menos 4. Tendrías qué cosa. Wow, va a salir fracción. Esos son. Ya bueno. Súmalo. Adiós. 7x igual a 6. ¿Y cuánto vale x? 6 céntimos. X vale 6 céntimos. Ahí está. El valor de x es 6 céntimos.
¿Listo? Si X vale 6 séptimos, ¿cuánto vale Y? ¿No? El Y pasa acá positivo y el 2 pasa a sumar. ¿No? ¿Qué me piden aquí? Determine la suma de componentes ya. Hallemos Y. Si tú tienes el valor de X, el Y pasa positivo y el menos 2 pasa a sumar. Sería 6 séptimos más 2. 7 por 2, 14. Sería 20 séptimos. ¿No? Vamos a terminarlo por acá. Por lo tanto, ¿cuánto vale X más Y? 26 séptimos. Sería 26 séptimos. ¿Listo? Muy bien. 11. Con la 11 cerramos, chicos. Con la 11 cerramos. A ver, vamos a ver. Esto de acá. Allá. Para poner verdadero o falso, ¿no? A ver, vamos a por acá. Y ahora sí. A ver, veamos, chicos. Ya. Vamos a ver. N es igual a 3. Podría. Sí, escúchame algo. Lo que pasa es que, por ejemplo, horizontalmente, ubicar el vértice, ubicar este punto es primordial. Porque la distancia que hay de acá a la gráfica, el punto de la gráfica es 2. Entonces, hacia este lado también tiene que haber 2. Entonces, este punto sería 3. N vale 3, sí. La raíz es menos 1 y 3, sí, ¿no? Menos 1 y 3, verdadero. ¿El mínimo valor de P de X es menos 1? Sí, Y vale menos 1. Verdadero. B entre A es igual a menos 2. Ahora, recuerda que H era igual a ¿qué? A menos B entre 2A, ¿no? ¿El valor de H cuánto vale? El valor de H vale 1. Es igual a menos B entre 2A. Él pasa a multiplicar, ¿qué tienes? Que 2 es igual a menos B entre A. Por lo tanto, es verdadero. C entre A es igual a menos 3. ¿Qué dices tú? Verdadero. A ver. Sí, ¿no? Porque si tú tienes, por ejemplo, tú tienes estas, que estas son las raíces, ¿no? Si tú tienes que estas son las raíces, a ver un ratito. No sabemos qué hace a menos 1. O qué hace qué hace a 1, perdón. C entre A es igual a menos 3. ¿Cómo hay el valor de C? Ya. Como menos 1 y 3 son raíces del polinomio P de X, entonces o esa función, ¿no? Este P de X se expresa así, mira, es un A, ¿por quién? Como menos 1 y 3 son sus raíces, sería X más 1 por X menos 3. Eso sería. Ahora tú tienes que, por ejemplo, este punto de acá es el punto 1 menos 1. Entonces tú tienes que el punto evaluado en 1 te tiene que dar menos 1. Que sería ¿por cuánto? Por 2. A vale 1, A vale 1. ¿Y cuánto sería el de acá? Menos 1. Menos 4, ¿no? Y tendría que ser igual a ¿cuánto? A menos 1. De acá, ¿qué te sale del valor de A? Te sale que el valor de A sería un octavo. ¿Estamos de acuerdo? El valor de A es un octavo. Listo. El valor de A es un octavo. ¿Y el valor de C quién sería? El valor de C no sería A por menos 3. A por menos 3. ¿No? Y acá salía más directo, creo. Mucha vuelta le di. ¿Y C entre A cuánto vale? Sale menos 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el valor de C es el producto de estos raíces, ¿no? De estos números, producto de estos números multiplicado por A. Ahí está. Por lo tanto va a ser verdadero. Todos son verdaderos. ¿Listo, chicos? Ahí nos quedamos. Vamos a pasar asistencia. Además, preguntas para ustedes.